Hola, hola familia, buenos días. Un gusto verles a los que estamos aquí congregados de manera presencial y a los que siguen esta transmisión. Bueno, agradecemos al Señor porque en su infinito amor, en su grande misericordia nos permite, nos permitió primero conocerle, ¿no? Luego seguirle conociendo y ese enorme privilegio de ser llamados sus hijos, aunque no lo merecíamos, pero Él decretó así. Bueno, puso una clave muy sencilla. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias al Señor porque no es en nuestros méritos, es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No es en el buen comportamiento nuestro, es en la vida excelente, sin mancha de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bien, quiero aprovechar antes de ir a la enseñanza de la palabra de Dios que nos ocupa en este día. Quiero comentarles un asunto muy importante para todos como iglesia local, los que nos congregamos aquí en Tuxtepec, en Loma, en Solapa y en donde quiera que sigan esta transmisión. Todos los martes venimos teniendo una transmisión en el canal en un tiempo especial de intercesión. Llegamos a una etapa en donde vamos a darle un giro a ese tiempo de intercesión. Este martes que viene es la última transmisión que tenemos por el canal. No vamos a tener más transmisiones los martes. La intercesión va a seguir, pero en una manera un poquito más, como diría, bueno, distinta, pero más fuerte todavía. Vamos a disponer de un tiempo de 1 hora y media, pero vamos a estar integrados en grupos, como antes lo hacíamos, recordará, en grupos familiares, en donde se van a juntar 3 familias y en el transcurso de 1 hora van a estar mirando algunas enseñanzas de la palabra de Dios ya vistas de antemano, y luego van a tener otro tiempo, un tiempo especial de intercesión, pero ahora juntos, una familia por aquí, otra por allá, y así como es destino seguro, ¿no? Un poquito por aquí, otro poquito por allá. No se inquieten, decir, ¿y ahora dónde nos irá a tocar? Y eso lo vamos a estar anunciando próximamente. Solo se lo decimos desde hoy para que usted vaya tomando conciencia de que necesitamos disponer ese tiempo para el Señor. Entonces, se los haremos llegar el domingo próximo. Vamos a definir cómo quedaron los grupos. ¿Está bien? Todos integrados en algún grupo. Ninguno se queda afuera. Todos los que estamos aquí, todos los que siguen la transmisión también. Grupo es dos, ¿no? Dos ya son grupo. Estar ahí y algunos por causa de la distancia, tal vez estará una sola familia, no importa, pero necesitamos estar en línea con esto que el Señor nos lleva en esta nueva etapa. ¿Está bien? Pues es lo que quería comentarles y nada, seguir en esa línea en la que el Señor nos ha mostrado. Y como bien nos decía hace un tiempo nuestro queridísimo Jorge González, no pierda la frescura de vivir la vida cristiana. No pierdan la frescura los jóvenes de compartir con los demás jóvenes, los matrimonios con otras familias. Julián y Camila no pierdan la frescura con la que le comparten el evangelio a los niños. Si perdemos eso, perdimos la esencia. ¿Está bien? Así somos bien desparpajados. A veces hasta irreverentes, pero así somos. Así nos forjó el Señor y así nos ha llevado, así nos ha traído hasta acá. No tenemos por qué cambiarle. Muchísimas gracias. Bueno, en lo que a mí corresponde, dejar este saludo, un abrazo fuerte, y mi participación termina porque ahora va a compartir Sara la segunda parte de Omnipotente Dios. ¿Está bien? ¿Sabe que tenemos un Dios omnipotente? ¿Sí? ¿Está bien? Cuando las cosas van bien, Él es omnipotente Dios. Y cuando las cosas van mal, también. Cuando le, cuando le amamos, Él es Dios. Y cuando hay gente que le odia, Él sigue siendo Dios. Cuando habemos creyentes, Él es Dios. Y cuando hay ateos, Él sigue siendo Dios. No está a expensas de si tú crees que Él existe o si yo creo que Él existe. Él es Dios. Muchas gracias. Dejo el lugar para que continuemos con la exposición de la palabra de Dios.
Buenos días. Bueno, para los que están aquí, buenos días otra vez. Y para los que están por ahí por la transmisión, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo. Y efectivamente tenemos un Dios poderoso. Que se lo digan al salmista, ¿verdad? Que se lo digan a David. Bueno, parte de los salmos son parte de él. No, parece que no todos, pero parte de los salmos son de él. Y que se lo digan a él que enfrentó a Goliat, ¿no? Que se lo digan a él. ¿Quién podría contarle lo contrario, no? Y desmentirle, si él lo vivió de frente, ¿no? A Goliat, y miró la mano del Todopoderoso ahí con él. Así que, bueno, es precisamente el salmo que tocábamos hace 8 días. Quiero que miremos un poquito de esto, y no es mucho. Yo no soy mucho de predicar, ¿verdad? Pero quiero compartirles algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, a mí me gustan mucho los salmos porque expresan precisamente la grandeza del Señor. Solamente los salmos son un resumen de aquella obra grandiosa y de ese Dios esplendoroso que tenemos. Pero si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta quién es Dios. En realidad, los salmos están resumidos, ¿no? Pero cuando va principalmente, bueno, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra del Dios Todopoderoso, vemos cómo Él ha traído a su pueblo siempre, siempre ha sido esa su intención, de mostrar su poder a su pueblo. Como lo veíamos hace 8 días, ¿verdad? En Saúl no se pudo. Saúl no pudo expresar a ese Dios poderoso porque, bueno, ya vieron que le temblaron los pies, ¿no? ¿Recuerda? Delante de Goliat a Saúl le temblaron los pies. Pero fíjense que yo quiero recordar también de hace 8 días unas palabras, incluso yo las anotaba. Y dice, Saúl le dice al rey de los arameos: está bien, mi señor el rey. Eso le contesta Saúl al envío, a la carta del rey de los arameos. Pero recuerda, estas palabras están en Primera de Samuel, cuando el profeta ¿cómo se puede decir? Le recriminó de por qué había desobedecido a Dios. ¿Recuerdan? Que el profeta Natán le recriminó porque había dejado ganado y al rey que debía matar. Y no lo hizo, y entonces le recrimina y le dice, y le contesta Saúl, le dice: son para adorar a tu Dios. Esas son las palabras que usa. Es que son para adorar a tu Dios. Al rey arameo le dice: sí, mi señor el rey. Y cuando se trata de Natán, el profeta del Dios verdadero, le dice: son para adorar a tu Dios. A Samuel, y le dice: son para adorar a tu Dios. ¿Qué me deja esto? No estaba un poco chueco, estaba bien chueco, ¿verdad? El Saúl, bien chueco. ¿Por qué? A quien debía tratar como trató David a Goliat, lo trató como a su rey, como a su señor. Haga de cuenta que le estaba diciendo David al Goliat: sí, tú tienes la victoria, ¿no? Y Saúl con estas palabras, recuerde esto, siempre es bueno hablar porque nuestro corazón se muestra en aquello que hablamos. Aquello que está en nuestro corazón siempre va a salir a través de nuestra boca. Y para Saúl, el Dios que lo había llamado no representaba mucho.
porque le temblaron los pies delante de Goliat y le temblaron los pies delante del rey arameo, sabiendo y siendo consciente que tenía un Dios y que ese puesto no se lo había dado él, ni se lo había ganado, se lo había dado el Dios Todopoderoso, se lo dio y lo puso en ese puesto de rey. Y entonces ahora le da el honor a otro, le da el honor a otro, le da la gloria a otro, cuando el que debería recibir su honor era su Dios, ¿no? Pero para él no era su Dios. Entonces esto me lleva a pensar en que en el Salmo 93, y quiero leerlo, si quiere buscarlo en su Biblia, en su diferente versión que tenga, yo lo voy a leer y quiero que veamos cómo usted me dice de este que escribió este salmo, cómo lo ve. Dice el Salmo 93, todo el Salmo. Dice así: el Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos, las santidades para siempre, el adorno de tu casa. Entonces, recuerda que le decía que las palabras que salen de nuestra boca, nuestras expresiones, tienen el sello de aquello que está dentro de nuestro corazón, de aquello que creemos o dejamos de creer, está adentro. Y solamente nuestra boca solamente expresa aquello que está adentro, ¿no? De aquella convicción que tenemos, o falta de convicción también. Entonces, cuando vemos este salmo, se está hablando de la grandeza del Dios Todopoderoso, está hablando del poder que Él emana o que Él muestra a su pueblo. Pero ¿por qué el salmista, que bueno, no están de acuerdo si es el David o si es otro salmista el que lo escribe? No es seguro que haya sido David. Pero puedo ver en este salmo esa, ¿cómo se puede decir? Convicción interna del Dios al cual está elevando esta poema, porque es un poema. Es un poema. Este poema está dedicado a ese Dios todopoderoso. Entonces, expresa aquella convicción, aquella obra interna, ¿no? De saber quién es Dios, quién es el Dios que está sirviendo. Entonces, parte de lo que expresa este salmo habla de cómo Dios ha desplegado su poder y cómo Dios ha mostrado su poder. Y cómo, bueno, cuando habla de aguas, del estruendo de las aguas y de las batientes olas, dice, no solamente se trata del mar embravecido, no solamente se trata de un río impetuoso, sino de que, recuerda que en el tiempo de Israel había guerra contra Israel y venía la muchedumbre, porque nunca venían pocos, ¿no? Siempre contra Israel, siempre pelearon muchos. Siempre había, el ejército de aquel lado siempre era vasto, siempre se lo llevaba de calle, ¿no? Se lo llevaba, lo dejaba pequeñito, ¿no?
porque el ejército enemigo siempre fue mucho. Entonces, de esta manera expresa el salmista el hecho de que los enemigos de Dios eran muchos, de lo embravecido que estaban, enfurecidos que estaban contra él, y venían a pelear. No podían pelear con Dios, pero Dios tenía acá en la tierra una cara, ¿no? Y era el pueblo de Israel, con el cual se desquitaban, podría decirse así, ¿no? Entonces, esto es lo que dice este párrafo, este poema, cómo los embates de sus enemigos venían contra el pueblo, y en medio de eso dice, más poderoso era el Señor, ¿no? Y venía ese Dios todopoderoso y mostraba, como hay una parte que dice que se remangaba ¿no? Alzaba su brazo, dice, se desnudaba el brazo, se remangaba la manga para pelear contra esos enemigos. Entonces, fíjense que, bueno, ahora estoy recordando, ¿no? Esto. Nosotros no vamos a poder ver el poder de Dios desplegado si no tenemos suficientes enemigos. Si no hay enemigos de aquel lado, Dios no tiene por qué meter su mano, por qué desplegar su poder. Nosotros como, hijos de Dios, conocemos el poder de Dios porque nos rescató, nos sacó con poder de las garras del maligno. Pero después, como bien decíamos en otras ocasiones, se nos olvida de dónde Dios nos sacó y como que nos acomodamos, y es preferible no tener enemigos. Preferimos no tener enemigos. Preferimos que todos sean nuestros amigos y no tener problemas, y me refiero a nuestra nueva vida, ¿no? Y entonces no damos a conocer el poder de Dios, pero aparte nosotros mismos no conocemos el poder de Dios, porque cuando nosotros no tenemos enemigos del otro lado, Dios no puede desplegar su poder. Nosotros ponemos ¿cómo se puede decir? Como que lo metemos en pausa, ¿no? Nosotros mismos metemos en pausa a Dios, porque no tenemos suficientes enemigos para que Él despliegue su poder. ¿Por qué? Porque no los evitamos. No es que no los tengamos, es que no los evitamos. No queremos sufrir, no queremos tener dolor, no queremos padecer. Entonces cuando vamos a hablar del Dios al cual servimos y hablarle a la gente de Él, entonces le buscamos de tal manera que la persona no se enoje, que tenga tener un poquito de tacto para que no se enoje, ¿no? Y esa falta de convicción, hermano, hace que nos volvamos amigos del mundo, amigos de los que deberían ser nuestros enemigos. Porque si una cosa tenemos clara es que Dios y el pueblo de Israel en ese tiempo tuvo enemigos. Y no sé si recuerda, muchas veces Israel también se los quiso quitar de encima de otra manera. Y fue pues adorando a sus mismos dioses, teniendo sus propios ídolos. Los ídolos se los trajo para acá para que pudieran estar de acuerdo al pueblo, de acuerdo al ambiente que les rodeaba, ¿no? Y no fueran tan señalados, ¿no? Y entonces de esa manera se recuerda que cuando Israel entraba en esta etapa, porque hubo muchas etapas en el pueblo de Israel, en esta etapa cuando Israel empezaba a tener ídolos y a adorar ídolos y adorar otros dioses o los dioses de los otros pueblos, de los cuales había sacado a Abraham, ¿ya?
y ellos retornaban a agarrar de la sociedad y los demás pueblos a sus dioses y dejaban al Dios verdadero. Entonces recuerda que lo que hacía Dios se retiraba, ¿no? ¿Sí recuerda? Que entonces Dios se retiraba. Y entonces dejaba que el pueblo se envolviera en todo eso. Y cuando regresaba, había un modo de que lo hicieran regresar. Y era cuando clamaban a Él, ¿no? Cuando venían llorando ya porque ya no aguantaban la vida que tenían. Y entonces clamaban a Dios, se arrepentían de haberse apartado de Él. Y entonces Dios volvía otra vez a ellos y los volvía a rescatar otra vez con mano poderosa y con despliegue de su poder. Y entonces, pero entonces el pueblo no quería pasar ese tiempo. Recuerda también cuando Dios los quiso llevar por lo más cerca a la ciudad de Canaán, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿se recuerda cómo fue formado su gente? Dice la escritura que su gente, toda la gente de Israel, la que salió y partió de Egipto, fue formada en formación de combate. En formación de combate, así salió el pueblo de Israel de Egipto. De esa manera Dios les enseñó, le estaba enseñando que el Dios al que estaban sirviendo era un Dios de combate. Dios era el general en jefe y el ejército era el pueblo de Israel y debía pelear. No sin un jefe, ¿no? Y entonces, bueno, parte de esto, quiero que vayamos a Segunda de Samuel. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 1. No, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Bueno, este capítulo habla acerca de… Quiero leerlo, lo voy a leer los dos capítulos, 6 y 7, para que tengamos contexto, ¿no? De lo que está hablando. Dice, David, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa.
nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el Señor, el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Se desplegó el poder de Dios, ¿verdad? La dejó estéril por andar hablando de David. Dice el 7, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos, como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré tu trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso.
Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Me impacta mucho esta parte donde Dios se muestra a David. Hace 8 días decía mi esposo, debemos conocer a Dios. Conoce a Dios, conócele. Este es Dios. Él pacta contigo, Él quiere pactar conmigo, quiere pactar contigo como pactó con David. Y se dan cuenta cómo le dice a David: yo haré esto por ti, por causa tuya. Ahora yo te voy a designar un lugar. ¿Por qué dice? Dice, el lugar donde estás yo te puse, quité a Saúl y yo te puse. Y David lo tenía claro. David sabía que era Dios el que le había puesto ahí, que era Dios el que le había dado ese lugar. Y por lo tanto, se debía a ese Dios. Y entonces le pone a un lado a cómo quitó a Saúl, porque Saúl no le rindió honor a Dios, ¿no? Entonces, me impacta porque digo, cuando dice que se le hace saber Dios a David que Él va a estar con él todos los días y que Él le va a dar su reino va a permanecer, uno de su descendencia va a estar en el trono siempre. Y recuerdo que con esto vino la promesa, ¿no?, de Jesucristo. Con esta palabra también vino la promesa de Jesús a la descendencia del rey David. Y al Dios Todopoderoso no le importa si te equivocas o no. Él tiene una forma de arreglarlo. Yo te corregiré con azotes, dice. O sea, no te preocupes. Y ¿sabe cuál es el sistema de ahora en este sentido de cuidarnos? Digo, no por no vivir en santidad, sino de un temor equivocado a Dios, de un temor equivocado donde no se le puede acercar porque es Dios. Pero sin embargo aquí nos está diciendo que Él hizo pacto con David. Dios se acercó a David, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y todo esto que le prometió a David, nada más una cosa había hecho David, y no fue ser perfecto, hacer todo lo correcto, sino que David le había creído a Dios. David conocía a Dios, sabía que Dios era todopoderoso y sabía que en las dificultades más fuertes que atravesara, Dios estaba ahí. Y le daba el crédito a quien merecía crédito, que era Dios. Desde siempre, él lo miró así, desde que estaba con las ovejas, sabía que Dios estaba con él. Y lo había ayudado a librarla de los lobos, de todo peligro. Él lo sabía. Pero cuando yo veía este párrafo, hermano, yo decía: no conocemos a Dios definitivamente, porque como no podemos ver que la vida que Él nos ha dado, el llamamiento que nos ha hecho, el lugar donde nos ha puesto, ha sido para darle gloria a Él, ha sido para manifestar su poder. Y hablando de la iglesia en general y de nosotros mismos en este tiempo, no hemos mostrado ese Dios poderoso.
Nos hemos quedado muy cortos para expresar ese Dios. Desde siempre, cuando Dios llamó a su pueblo, lo llamó con un propósito, y era que expresara el poder de Dios, que expresara quién era Dios. A Dios lo van a conocer a través de David, a través de Abraham, a través de aquellos hombres que determinaron honrar a Dios. Fueron llamados, pero en su corazón, porque hermano, fíjese, no solamente necesita ser llamado, porque Saúl fue llamado y no le dio honor a Dios. No solamente necesita saberse llamado, sino saber que todo le corresponde a Dios, todo el honor le corresponde a Él, y que solamente Él merece todo el honor. Dice, quiero terminar el párrafo que estaba leyendo. Dice, luego el rey David, el verso de 18 del capítulo 7 de Segunda de Samuel, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también a este siervo tuyo, en cuanto al futuro de su dinastía, tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir? ¿Te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Lo contrario de Saúl, Señor mi Dios. Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú les has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a tu familia, a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Hermoso. ¿Se dan cuenta de la respuesta de David? El salmista que está hablando aquí. Pero por las palabras, por las palabras son de David. Porque hace pacto de esa dinastía que Dios le había dado y hace mención de ella. Entonces, dice que no, ¿qué necesita Dios de su pueblo? El Señor se estableció un pueblo. ¿Para qué? Para que fuera su Dios. Para que fuera su Dios. ¿Sabe cuál es el asunto de nosotros en este tiempo? Creo que todavía no sabemos quién es nuestro Dios. Todavía no sabemos quién es nuestro Dios. Ignoramos quién es nuestro Dios. El Evangelio, aunque llegó a nosotros con poder y con mano poderosa, al paso de los tiempos y de los años se nos ha olvidado quién es Dios. El
El hecho es que nuestro Dios es poderoso, sigue siendo poderoso y va a seguir siendo poderoso. Él es el que nos ha sacado, nos ha rescatado, así como David le dio un lugar, también Él nos dio un lugar a nosotros. No lo teníamos, no lo merecíamos. Fuimos elegidos porque Él así lo quiso. Y cuando nosotros hablamos con certeza para nosotros mismos, pero también para nuestra familia, de ese Dios al cual servimos, entonces vamos a dejar herencia a nuestros hijos, herencia permanente. Les vamos a enseñar que Dios es Dios, todavía sigue siendo Dios. Y no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Él sigue siendo Dios. Aunque el pueblo de Israel vivió sus resbalones, no por eso Dios dejó de ser Dios. Cuando ellos lo buscaron, cuando ellos se acercaron otra vez a Él, Dios extendió otra vez su mano y les mostró su poder y los sacó de situaciones muy críticas, y ahí se miró su poder. Cuando nosotros tenemos obstáculos, sabemos que está Dios ahí para librarnos. A veces hemos querido mejor el atajo porque nos espantan las cosas difíciles, nos asustan, nos dan miedo. Pero por eso decimos, reflexione en lo que canta. Reflexionemos en lo que cantamos, porque lo cantamos y es fácil cantar. Pero cuando vamos a la vida cotidiana, cuando vamos a enfrentar las situaciones cotidianas, ahí es donde nosotros verdaderamente o conocemos a Dios o no lo conocemos. Hay un párrafo que es una promesa. Es en Isaías 65:1. Es una promesa que, ahora se va a dar cuenta. ¿Por qué? 65:1. Dice Isaías: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban, a una nación que no invocaba mi nombre. Le dije, aquí estoy. Este es una promesa de cómo al futuro Dios se dio a conocer a ti y se dio a conocer a mí. De cómo Él prometió que nos iba a enseñar quién era Él. El Nuevo Testamento está lleno también de cosas maravillosas del poder de Dios. Así fue introducido el reino de Dios a la tierra. Una vez más, a través de nuestro Moisés, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él trajo esa demostración de poder de parte de Dios, y Él fue su Moisés en este tiempo. Y entonces vino y nos sacó a todos, a usted y a mí. Nos sacó también con mano poderosa, hizo señales, hizo milagros.
Pero nos dejó una tarea y una encomienda. Y dice que haríamos las cosas que Él hizo mayores que esas. Y usted y yo estamos conscientes, creo que estamos conscientes de que se ha quedado corto. La iglesia se ha quedado corta en esa demostración de poder de Dios. Sabemos de conocimiento solamente que Él es poderoso, pero nos hace falta experiencia, nos hace falta práctica. Y quiero que este tiempo que he tomado para dar estas palabras quede grabado en su corazón, que es tiempo de que la iglesia haga esa demostración del poder de Dios. David sabía que tenía un Dios poderoso y lo había vivido en todo momento de su vida. Cuando enfrentó a Goliat, no le temblaron los pies para decir: tú vienes con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Sabe que incluso aquí entre nosotros, y lo digo porque a mí me pasó, nos avergüenza? A lo mejor nos pasa como Saúl. En nuestro corazón hemos experimentado a Dios, pero nos avergüenza un poco ir contra la sociedad. Nos avergüenza ser el bicho raro, el ser los únicos. No sé qué hay en su corazón, pero sí le insto a que reflexione junto conmigo y podamos demostrar en este tiempo. No nos queda mucho tiempo para los que están como yo, de edad. Pero no podemos dejar una huella si no dejamos una experiencia que nuestros hijos hayan vivido. Y identifique, hermano, usted que ha creído en Cristo Jesús y que ha sido transformado por su poder, identifique si en su familia, sus hijos conocen el poder de Dios. Identifíquelo. Si después de que Dios lo rescató de las garras del maligno, usted ha seguido y yo hemos seguido manifestando ese poder, o ahí se quedó guardado en la repisa. Porque a veces ni siquiera en las ocasiones especiales, ¿no? El poder de Dios está ahí para todo aquel que es llamado, para todo aquel que es rescatado. Está ahí para todo aquel que está donde está, no porque haya querido, sino porque Dios lo rescató y Dios lo puso ahí. Ahí está ese poder para echar mano, para manifestar. No hay otro propósito de la iglesia, es el propósito de la iglesia, que manifieste el poder de Dios, que lo dé a conocer. Quiero leer solamente otro párrafo más que está en Deuteronomio 4, 7, el verso 7 y el verso 9. Dice, y con este quiero ir terminando esta reflexión. Dice el verso 7 del Deuteronomio capítulo 4, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Así pues, tengan cuidado de no olvidar las cosas que han visto,
ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. ¿Sí? Con esto les insto a que si ha conocido el poder de Dios en alguna área de su vida, si ha visto la mano de Dios en su vida, síguela ejercitando. Pidámosle perdón a Dios porque lo hemos dejado de hacer, porque hemos querido resolver las cosas con nuestras propias fuerzas y no hemos echado mano de aquel que está y aquel que nos llamó, que está a nuestro lado. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Y debemos creerle. Créale, yo le animo a que le crea, a que no importa la circunstancia que esté viviendo, créale al Señor. Decía yo hace rato, aquí nada más entre nosotros, no, cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, sabe que nuestros enemigos más cercanos están aquí adentro. Nuestros enemigos más cercanos somos nosotros mismos. Y es donde Dios tiene que desplegar primero su poder, transformando mi manera de pensar, transformando mi manera de ver a Dios. Porque de esa manera voy a acercarme a Él en alabanza, en adoración, como mi Dios, no como el Dios no como tu Dios, sino como mi Dios. Y cuando estoy en la casa o donde quiera que esté, me acerco a Él como mi Dios. Si tú te acercas a Él así, no dudes que vas a experimentar el poder de Dios. Primero aquí y de ahí en todo lo que te rodea. Así que te animo a que, quisiera decir más, no tengo más, solamente te animo a que vayas a Él y sin duda tiene que haber arrepentimiento como lo había en el pueblo de Israel. Y yo recuerdo que tenía una frase para mis hijos y le decía, dile a Dios que te hable. Dile que te hable, que quieres escucharlo. Dile que quieres oírlo. Y ahora se me regresa a mí, ¿no? Y se los comparto también. Dile a Dios que quieres ver su poder. Dile a Dios que quieres experimentar su poder como un día lo experimentaste. Y no le dejes de pedir hasta que lo experimentes. Así que, bueno, teniendo muchas cosas más quisiera decir, no dejo el lugar. Les amo y quisiera que cada uno de nosotros en ese tiempo viéramos la mano de Dios. Fue en otro tiempo, para otro tiempo, pero es para hoy también. Y es para nuestros hijos, para nuestros nietos y hasta que Él venga. ¿Sí? Los amo. Un saludo a todos. Estamos despedidos.